Ixtorix, suscríbete. Al igual que los godos y los francos, los vándalos por sí mismos también son una confederación de tribus germánicas provenientes de la actual Polonia. Las más grandes son dos, la tribu de los asdingos y la de los silingos. Germania y Panonia son arrasadas. Estas regiones se convirtieron en un gigantesco e interminable campo de batalla entre pueblos germánicos y los hunos, por lo que el rey de los asdingos, Godegisilio, aunque también se lo conoce como Godigisel, reúne a todos los vándalos y los lidera en la migración más grande de su pueblo, hacia donde cree que sería lo más seguro, el occidente, al territorio del Imperio Romano Occidental. Aliado con los alanos, los vándalos invaden Raetia a inicios del siglo V, en medio de una etapa en la que el Imperio Romano Occidental no cuenta con un ejército completo, debido a que hay muchos generales y gobernantes romanos que están luchando entre ellos, y cada cual lidera sus propias legiones. Sin embargo, el Magister Militum de Italia, Flavio Stilicón, que es un general mitad vándalo y mitad romano, consigue derrotar a los invasores de Raetia con sus legiones italianas y sus mercenarios bárbaros. Unos años después, un caudillo godo llamado Radagaiso lidera una fuerza bárbara de unos 20.000 guerreros hacia el norte de Italia, pero también son derrotados por Estilicón, que esta vez tuvo que solicitar la ayuda de las legiones fronterizas del río Rin, porque el ejército bárbaro era demasiado grande. Sin embargo, las fronteras que separan la Galia de Germania quedaron completamente desguarnecidas, y esto será aprovechado por los pueblos bárbaros germánicos que buscan escapar de los hunos para asentarse en un próspero territorio romano. El rey vándalo Godigisel lidera una masiva confederación de tribus vándalas, alanas y suevas. También se le unen los bárbaros que fueron derrotados por Estilicón y que no se unieron a sus legiones romanas. Es entonces que comienza la primer migración masiva y a gran escala que sufre el Imperio Romano Occidental. En pleno invierno, entre los días finales del 406 y los primeros del año 407, grupos masivos de bárbaros invaden el imperio a través del Rin, y no solo las guarniciones romanas son muy pequeñas como para detener esta gigantesca invasión. Los generales y los gobernantes romanos se están envolviendo en una guerra entre ellos, porque no quieren reconocer a Honorio como emperador, y el que empezó todo esto fue Constantino III, quien fue proclamado como emperador por sus tropas e invadió la Galia con sus legiones britanas. Los bárbaros que invadieron el Rin no se han metido tanto dentro del Imperio Romano, permanecen cerca de las fronteras porque no quieren llamar la atención y quieren evitar problemas con los romanos, pero también quieren escapar del yugo de los hunos, y por el momento se mantienen en territorio romano, pero muy cerca de la frontera. Estos bárbaros empiezan a tener enfrentamientos con los francos ripuarios, también una confederación de tribus germanas que están asentados en el noreste de la Galia y que son federados de Roma, es decir, son aliados políticos y militares. En una batalla importante, los francos pierden, pero el rey Godegisel muere y es reemplazado por su hijo mayor, Gunderico, quien lidera a su pueblo vándalo asdingo a través de la mitad sur de la Galia, que poco a poco va quedando devastada por ser el escenario de tanta guerra entre bárbaros y romanos. Una suerte de anarquía de todos contra todos, bárbaros contra bárbaros, bárbaros contra romanos y romanos contra romanos. El Imperio Romano Occidental está completamente fragmentado. Han surgido muchos generales y gobernantes rebeldes, varios usurpadores y enormes tribus germánicas invadieron territorio romano. Esta guerra estaba provocando la caída del Imperio Romano en Occidente, pero surgió el milagro gracias a un general y sus comandantes que lo ayudan, que salvaron al imperio de la anarquía y la destrucción con sus legiones que eran mucho más pequeñas que las de sus enemigos. Fue el general Flavio Constancio. Todos y cada uno de los generales romanos rebeldes fueron derrotados ante las legiones de Constancio. Esto provocó que Constantino III, que tenía el control de la Galia,
deja entrar a más y más tribus bárbaras de Germania en un intento desesperado por engrosar sus legiones con mercenarios, pero de poco le sirve porque al final es asesinado y su cabeza es llevada ante el emperador Honorio. En medio de la guerra civil entre generales romanos, los bárbaros invaden la Galia e incluso llegan con facilidad al norte de Hispania. Algo impensable y que no hubiera ocurrido de no ser porque las legiones romanas están muy ocupadas luchando entre ellas. Hispania sufre una invasión masiva por parte de vándalos suevos y alanos en el año 409. El general hispano Geroncio no solo se rebeló contra Roma y contra Honorio, sino también contra Constantino III y la Galia. Por ello une fuerzas con los caudillos bárbaros para engrosar a su ejército hispano, para lo cual ofrece tierras al sur y al oeste de Hispania. La península ibérica también se sumerge en una violenta guerra civil, no tan brutal como en la Galia, pero también está sufriendo por la guerra y por las invasiones. Una vez que los usurpadores y los generales rebeldes de todo el occidente cayeran definitivamente ante Constancio, este general une fuerzas con el pueblo bárbaro más grande que está asentado en el imperio y el que más romanizado está, el pueblo visigodo. Y una vez que esta alianza se conforma, es el turno de los bárbaros que invadieron el imperio mientras los romanos estaban luchando entre sí. Dos grandes pueblos se asentaron en la actual Galicia, los vándalos asdingos y los suevos, en el suroeste los alanos, y un poco más al sur quedaron los vándalos ilingos, mientras que gran parte del resto de Hispania queda bajo el control visigodo, que llegaron como federados de Roma y con la misión de expulsar a los demás bárbaros para devolver Hispania al imperio. Valia, el rey de los visigodos y el general bárbaro aliado de Constancio, acaba con todos sus enemigos. El rey Fridibaldo de los ilingos es hecho prisionero, el rey Atax de los alanos muere en batalla y una gran parte de Hispania es devuelta al imperio, salvo por la región del noroeste, donde quedaron los suevos y los asdingos, quienes se salvaron solo porque el rey Valia no está interesado en invadir aquella tierra gallega. Los bárbaros sobrevivientes, alanos y silingos, migran hacia Galicia para unirse a los asdingos. Así es como Gunderico se convierte en rey de los vándalos y de los alanos, cuando en el año 419 es coronado bajo el título de Rex Vandalorum et Talonorum. Durante un tiempo, los bárbaros quedan relativamente en paz en Hispania, pero la tranquilidad dura muy poco tiempo, hasta el año 420, cuando surgen los primeros conflictos entre los suevos y los vándalos, aunque estos vándalos terminan siendo derrotados por los suevos, quienes se han aliado a los romanos. Los vándalos son expulsados al sur de Hispania, pero aún están en territorio romano. Entonces el imperio envía un ejército al mando de Flavio Castino para eliminar definitivamente esta amenaza. Flavio Castino es otro de los tantos generales romano-bárbaros que tuvo el imperio romano tardío. En este caso se trata de alguien de origen escita, sin embargo este general romano es traicionado por sus aliados visigodos y pierde esta importante batalla contra los vándalos. Una batalla tan importante que marca el inicio del ascenso del pueblo vándalo en el Imperio Romano. De hecho, a partir de ahora, los vándalos cosecharán victorias hasta que se volverán tan importantes y poderosos como los propios visigodos. Con el pasar de los años, los vándalos van tomando el control de las ciudades del sur hispano y pasando la primera mitad de la década del 20, comienzan a mirar más allá de la península ibérica, incursionando en el norte de África, así también como en las Islas Baleares.
Ixtorix, suscríbete.